En Prensa Inexistente nos gusta figurar. Lo natural y genuino. Lo extravagante y original. Cuenta con nosotros para ser los más glamurosos. Si voy a visitarte es porque me gusta tu estilo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Las gafas las elegí para Josefina. Salí de mi casa y me vestí para Josefina Arias González y es la única persona que me puede arrancar a mí de mis interiores para traerme al Casino Cultural Recreativo Marbella a escuchar lo que ella me tiene que contar. Profesora, poeta de cabecera, amiga, escritora y una de las personas más inteligentes y cultas que he conocido yo en esta ciudad y que sigo. Pues sí, hay que ponerte alto porque además lo mereces, Josefina Arias. Bueno, mi niña, para mí es un placer dar la conferencia de Ernestina Champuzin, que es una poeta desconocida de la generación del 27, pero que su voz literaria es muy importante de las poetas y una de las más importantes, como te he dicho, de las poetas de la generación del 27. Las mujeres sin sombrero. Tú estás arropada ahora mismo de tus amigas, está llegando gente para la conferencia y vamos a tener la oportunidad de ver personalmente lo que ahora muy moderno se llama un audiolibro. En tu casa te pones unos cascos y si no tienes ganas de leer, escuchas. Pero nosotros tenemos la oportunidad de que a lo largo de muchos meses, y llevas muchos años y tiempo haciéndolo, nos muestres quién son las mujeres de las que nosotras hoy, gracias a esas personas importantes, nosotros gozamos esta libertad, porque no hay que olvidar que ellas sentaron cátedra. Claro, y además que hay que rescatar la memoria de estas mujeres que están obviadas, que no están en los libros de texto. Y tenemos que sacarlas a la luz. Gracias a ti están saliendo todas, por lo menos en la ciudad de Marbella, gracias a los medios en otros lugares donde nos ven y gracias a las redes en cualquier sitio donde cualquier persona quiera homenajear a su género, del cual yo, no sé, pero yo me siento muy orgullosa de ser una mujer. Pues sí, yo también. Y ella seguro que también. Sí, sí. Entonces, pues bueno, la verdad con las mujeres de esa época, como empezaron a ser transgresoras, ¿qué pasaba? Que no querían tener una familia al uso, ser madres, ser amas de casa, estar pues sumisas, y entonces eso era lo que tenían que cambiar y fueron poco a poco cambiándolo ellas. Pues sí, nos has enseñado muchas biografías, nos has mostrado muchos caminos a otras mujeres desconocidas y nos despiertas esa vocación por buscar a personas que para nosotros han pasado, claro que, autoras que han pasado sin nada, sin ningún reconocimiento. Claro, es que date cuenta que el otro día una amiga me decía, Luis, ¿y quién es ella? ¿Quién es esa? Ernestina Champuzin, ¿quién es? Y es muy culta, pero claro, date cuenta que ¿cómo los van a conocer? Que si eran todas republicanas. Y entonces, con la guerra civil, pues claro, tuvieron... Me estabas leyendo el pensamiento, porque estaba yo pensando con la edad media que se vivió en España, por decirlo de alguna forma, de oscuridad, pues las mujeres tenían mucho menos que decir y las que lo escribían todavía mucho menos que publicar. Exactamente. Entonces, ellas fueron luego escribiendo en las revistas de la época, se fueron dando a conocer. Y también pues tenían tertulias literarias donde se leía poesía. Entonces la gente fue conociendo la poesía, porque la poesía, como mucha gente, como que no le gusta demasiado, pero con ellas se fue fomentando la poesía. Pues pueden estar ustedes muy tranquilas porque Josefina Arias González las está trayendo aquí con nosotros y les está haciendo el homenaje por si a alguien todavía quedó sin conocer o sin hacerle un homenaje como Dios manda. Y al final hay una sorpresa. Ha venido un amigo tuyo que te acompaña para poner el broche de música. Francisco Rodríguez, que yo me llevo muy bien con él y con la mujer, Carmen,
que ha sido maestro, que también escribe y que también canta muy bien. Y luego pues siempre te sientas en la mesa rodeada de un elenco de caballeros, que sería como impensable hace muchos años, y supongo que te sentirás henchida. Exactamente, yo orgullosísima, ¿sabe? Que a mi edad tiene hombres a mi alrededor. A la derecha y a la izquierda. Y a tu marido en el frente. Bueno, pues Calla. muy atentos. Calla, calla y no mientas, que esto es una cosa para nosotros, sobre todo. Homenaje grande para nosotros y para que ellos sigan aprendiendo más del interior de las mujeres. Pues ahora les dejamos con la conferencia acerca de... Pues de la poeta y escritora Ernestina de Champursin. Pues muchísimas gracias. Darle un saludo a mi compañera Julia Toro, los ojos de la cámara que nos acompañan y que hacen que esto se prolongue en el tiempo y ustedes lo puedan disfrutar en su casa o a través de las redes sociales. Y como no, por supuesto a vosotros, los asistentes por acompañarnos. Estemos con Pedro Camilo. No digo nada, callado. Gracias por acompañarnos, Gracias por acompañarnos en este momento. Estemos con Pedro Camilo. No digo nada, callado. Buenas tardes, bienvenidos. Otra tarde más aquí con nuestra querida Josefina, que la verdad que todavía recuerdo esa charla que diste sobre Zenobia Camprubí, tan fantástica, así que estoy convencida que en el día de hoy también nos va a encantar, seguro que sí. Yo nada, daros la bienvenida, de verdad que es un placer que estéis aquí acompañando a Josefina y a todos nosotros en esta magnífica conferencia que va a realizar hoy. Y la verdad que, sin más, el verdadero protagonista es don Francisco de Asís, todos los conocemos, socio también de esta entidad, así que hoy estamos verdaderamente en familia. Es nuestro archivero municipal, no hace falta presentación, pero sí que es bueno efectivamente recordar. Así que, sin más, don Francisco, le cedo la palabra. Gracias. Se oye, ¿no? Bueno, buenas tardes. Para mí es una satisfacción, siempre es un honor estar al lado de Josefina Arias en cualquiera de sus actividades, que son muchas, son bastantes. Siempre tengo preparado un pequeño texto para leer, aunque ya la verdad me lo sé de memoria. Lo único que pasa es que el texto que yo tengo preparado va, cada vez que la presento, ha aumentado en un par de folios, porque esta es una carrera meteórica la que lleva Josefina. Con mucha actividad. Es envidiable en muchos aspectos y en uno de ellos en esta labor increíble. Cuando yo conocí a Josefina hace ya algunos lustros en el Cortijo, cuando estaba tan presente ella en las conferencias que se impartían allí. En este caso creo recordar que era una conferencia aislada de una profesora de la facultad, amiga mía, de 2008-2009, de filología, algo del siglo de oro. Y la vi allí tan atenta que no me fijé, que creo que fue que al siguiente día que la vi con un brazo en cabestrillo. Y precisamente se había caído por la escalera que entraba al salón de actos del Cortijo. A la sazón dirigía yo el Cortijo y cuando llegó Pedro, su marido, y ella, pues reclamando reclamaban realmente, yo pensé que reclamaban una indemnización, lo que estaban reclamando es que arreglaran el escalón, porque podría producirse otro accidente de este tipo. Y yo ya, escarmentado como funcionario del tiempo que llevaba, digo, a estos personajes me van a estar dando la matraca hasta que arreglen el escalón. El escalón sigue allí. Yo sobreestimé mi capacidad de influencia en aquel caso, pero me di cuenta efectivamente de la clase de personas que eran. En ese detalle no estaban reclamando nada, estaban sencillamente lo que querían que no se volviera a repetir, y era tal la insistencia que no te lo llegas a creer, sencillamente no puedes pensar que haya buenas personas directamente. En fin, a partir de entonces, Josefina, que siempre se sentaba en la primera fila de los espectadores, dio un salto, tampoco había tanta distancia, y se puso a este lado del estrado. Y empezó tanto con sus cuentos
como con sus charlas el desarrollo de una actividad que para mí, y así lo expresé en un artículo que publiqué aquí en un periódico de aquí, de los de papel, periódico de papel, que hay que tenerlo en cuenta, y en La Tribuna era, ¿no? Y luego lo publiqué en uno de mi pueblo, porque era, claro, era el primer cuento que ella publicaba, creo recordar, que eran Las Castañuelas Mágicas, ¿no? Bueno, eso fue el segundo, la primera O la fue segunda, La Estrellita exactamente. Viajera. Y eran todos los beneficios que se sacaran de ese cuento iban destinados en aquel caso a los enfermos de ELA, creo recordar. Y con tal motivo yo tenía una persona muy querida que en ese momento agonizaba en mi pueblo, en Priego, de esa enfermedad, y lo publiqué allí, se lo dediqué a ella. La cuestión que yo venía a decir en ese artículo, que se llamaba Lo que deberíamos de aprender, era el título, y lo que deberíamos de aprender es de Josefina, y era que todo el trabajo que ha hecho desde que se jubiló, supongo, más o menos, que es cuando yo empecé a tratarte, pues ha sido altruista en todos los sentidos. En beneficio de esto se han beneficiado de todos lo que ha publicado la asociación ABOIN, la Asociación contra el Cáncer, la ELA, un montón de todos son asociaciones eficaces. Y entonces, claro, decía, ¿para cuánto da esto lo que hace Josefina, lo que vende? A lo mejor da para 5 minutos de investigación, ¿no? Pero lo importante, decía, como decía Cyrano, siempre lo refiero a Cyrano de Bergerac, cuando salió de una pelea y tiró toda su bolsa, se la echó a los pobres y se quedó sin nada, ¿no? Sin nada, y le dijo a su compañero, pero Cyrano, ¿qué has hecho? Nos hemos quedado sin ningún doblón o sin ningún ducado. Dice, ¿y el gesto? Pues el gesto es lo que vale, eso es lo que tiene Josefina. Una de las cosas admirables. Bueno, pues a partir de ahí, Josefina, pues yo le he escuchado y le he presentado charlas sobre Machado, María Zambrano, Lorca, Miguel Hernández, Francisco Ayala, Ana María Matute, Vargas Llosa, Zenobia Camprubí, Zenobia su novia, siempre recuerdo mi profesor diciendo, Zenobia su novia, lo que aguantó esa mujer con Juan Ramón, ¿no? Deberían de dar el premio Nobel a ella, porque estaba como un cencerro. En fin, y luego ha publicado más poemarios, Magistral Sinfonía, Una historia inesperada, y también últimamente ha publicado el prólogo de nuestra querida, del libro que ha publicado recientemente nuestra querida Encarni Urbano, junto con Paco Moyano. Y hoy viene a tratarnos también de otra mujer que apenas se conoce, yo apenas la había oído nombrar porque era mujer de Domenchina, nada más, y no sabía, y hoy me he metido en el diccionario histórico de la Academia, y bueno, es un personaje de una envergadura, una mujer de la generación del 27, más noble, es noble, porque su nombre es Ernestina Michel de Champursin y Morán de Loredo, que se dice pronto el nombre. Bueno, pues esta mujer que se creció poéticamente al amparo también de Juan Ramón, de Gerardo Diego y de toda la generación del 27, que emigró, se convirtió después tuvo una crisis de fe, he leído, en fin, y una obra extensísima hasta los años 90 del siglo XX. Bueno, pues os dejo con Josefina, que seguro que nos va a deleitar a todos. Muchas gracias. Sobre todo, a todos. Os explicaré un poquito la biografía de Ernestina de Champursin. Bueno, también quiero decir que ya hemos escrito el Carne Urbano y yo un librito con 2 historias que va a ser para Piel de Mariposa. Y bueno, ahora Pepe Moyano ya está empezando a hacer los dibujos, será para finales de año o primero del siguiente, cuando también ya lo presentemos, y lo presentaremos también, si Dios quiere, aquí. ¿En tu casa? Sí, porque esto ya es como mi casa. Bueno, buenas tardes.
Muchas gracias por venir. Yo quiero hoy explicar un poquito la vida de Ernestina de Champursin, poeta de la generación del 27. La generación del 27 es un movimiento artístico e intelectual muy importante en la historia de la cultura de España. Las mujeres, sobre todo artistas y poetas, están obviadas, no se han sacado al exterior, no tenemos nada de su memoria, no están en los libros de texto. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que irlas conociendo poco a poco. Ernestina de Champursin, pues era una mujer muy transgresora, muy adelantada a su tiempo, era una mujer progresista que perteneció a la edad de plata de la cultura española. Es una de las menos conocidas y, sin embargo, su voz literaria es una de las más importantes de las poetas de la generación del 27. Ella nació en Vitoria y sus padres eran pues Ernestina de Castellanos y hija de un militar asturiano, y el padre, que era abogado, pues se llamaba Antonio como dijiste antes, de Champursin, que venía de la Provenza, pertenecía la familia a la Provenza. Michel de Champursin era el padre, entonces de la Provenza francesa. Tenían el título de barón y él también heredó ese título. Ella era la primogénita, Ernestina fue la primogénita de los 4 que tuvieron sus padres, de los 4 hijos, un hermano y 2 hermanas más. Esta niña pues nació en una casa acomodada, eran monárquicos, eran católicos, y bueno, pues la verdad de una exquisita educación y un gran nivel cultural. Cuando la niña empezó a crecer, pues le pusieron una institutriz francesa, otra institutriz inglesa y otra institutriz española. Cuando tiene 7 o 8 años empieza a escribir poesía en francés, porque el padre le hablaba mucho en francés también, aparte de que ya la institutriz pues, le había dado todas las pautas habidas por haber, y para que ella de mayor hablara perfectamente el francés, el inglés y el castellano. Entonces, pues esta niña, cuando tenía, yo te digo, 7 o 8 años, empezó a escribir poemas en francés, pero ella se dijo un día, le dijo al padre, porque el padre, claro, era la que siempre le hablaba de Francia y de todos sus familiares y demás. Dice, mira, yo soy española y yo quiero escribir en español. Ella siempre tenía muchas inquietudes, tenían una vasta biblioteca ahí en su casa, los padres eran muy buenos lectores y entonces ella pues también leía muchísimo. Empezó a leer a Víctor Hugo, también a los grandes místicos Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Más tarde empezó a leer a Concha Espina, a Amado Nervo, y después, y sobre todo, al que sería luego su maestro y mentor, Juan Ramón Jiménez, que ella, desde que leyó Platero y yo, admiraba mucho a Juan Ramón Jiménez. Ella tenía muchas inquietudes, entonces
los hombres, escritores y artistas, tenían como un poquillo de pelusilla a las mujeres, pero ella siempre quería educar en valores igualitarios y sobre todo ella tenía presente el lema de la igualdad y la dignidad de la mujer. Empezó a conocer a muchas artistas, entre ellas Maruja Mayo, que era pintora y tiene muchos cuadros en el Reina Sofía. Después también a Margarita Manso, que también era pintora, y también luego conoció a Marga Gil, que era muy jovencita. Después diré ya la anécdota de Marga Gil. Y un día, yendo por la plaza, Puerta del Sol, en Madrid, ella iba, Maruja Mayo y Margarita Manso iban andando por la Puerta del Sol, cuando me dijo Maruja Mayo: mira, yo ya no tengo ganas de ponerme sombrero, porque se me están congestionando las ideas. Y entonces se quitó el sombrero, porque ellas eran muy transgresoras, y entonces no querían hacer cosas nuevas. Como eso era como algo social, el que las mujeres se pusieran el sombrero, pues ya dijeron: ahora nosotros nos la quitamos. Y por eso después les llamaron, los apodaron con el nombre de las sin sombrero, a las mujeres artistas y poetas. Más tarde, pues ella empezó a conocer, iba a la residencia de estudiantes, allí porque Juan Ramón Jiménez iba a dar una conferencia, entonces ella quería ir a escucharlo. Ahí conoció a Dalí, conoció a Federico García Lorca, a Buñuel, que luego sería el cineasta, y a Pepín Bello, que era una institución allí en la residencia de estudiantes. Era una persona que llevaba ya 3 o 4 años ahí en la residencia y estaba todavía en primero de medicina. O sea, lo que iba era pasarlo bien y punto. Todos estos que estaban en la residencia de estudiantes, pues eran personas que tenían estatus social y económico alto, ¿no? Bueno, pues después ella, como Gerardo Diego, vio que Josefina de la Torre Millares, que también es muy interesante esa conferencia, que la canaria, Josefina de la Torre Millares y Ernestina de Champursin eran unas personas con unos grandes valores y una gran calidad literaria, pues en su antología poética, en su última antología poética, las incluyó con varios poemas de estas dos mujeres. O sea que ya Federico, que era así como un poco gallito, Federico García Lorca, decía: ay, las mujeres escritoras y poetas estarán en un rincón, sí, como no dándole importancia. Pero después ya ellos se fueron dando cuenta que tenían muchos valores y que lo bueno era tener amigos y amigas, todo, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, porque otra de las cosas que quisieron las de la generación de 27 era la coeducación, o sea, estar en los colegios los niños y las niñas juntas, ¿no? Entonces ella trabajaba en una revista de la época y tenía que hacer críticas literarias de todos estos escritores que estaban en la actualidad de la generación del 27, ¿no? Y entonces ahí conoció a Vicente Alexander, a Pedro Salinas, también a Cernuda, a Federico García Lorca, a una serie de escritores y poetas que ella le fue leyendo sus antologías poéticas y haciéndole luego la crítica. Y así es como ellos ya se reunían, leyendo poesía o en tertulia, en fin, que ya se iban conociendo unos y otros,
y ya pues no, lo que querían era que los hombres y las mujeres pues se valoraran igual. Después más tarde en el 1900, porque ella cuando se fueron luego los padres se fueron a Madrid y ella pues empezó a estudiar en el Colegio Sagrado Corazón y después más tarde ya estudió en el instituto, pero por libre, Cardenal Cisneros. Después, en el 1915, María de Maeztu y Concha Méndez, que después se casó con el también poeta Alto Laguirre, pues fundaron la residencia de señorita y después más tarde el Liceo Club Femenino. Entonces allí pues hacían una serie de cosas nuevas, de transgresoras, de progresistas y hacían tertulias, iban a dar los poetas conferencias, entonces otras veces las daban ella, total que aquello empezó a funcionar y bueno, pues ya se les dio mucho valor a esto del Liceo Club Femenino. Más tarde ella tuvo un novio que se llamaba Humberto Pérez de la Osa, que era también poeta y además muy buen poeta, pero después ese señor nunca más se volvió a escuchar. Pero ella conoció en el Liceo Club Femenino, fue Domenchina, Juan José Domenchina, que era bueno, tenía mucho que ver, era secretario personal de Manuel Azaña. Entonces, pues lo conoció a él y pues se llevaron desde el primer momento estupendamente, porque también él era poeta y crítico literario, y se casaron en el 1936. Ella había hecho una antología, Cántico Inútil. Ya ella ya había conocido personalmente a Juan Ramón Jiménez y a Zenobia Camprubí, que Zenobia Camprubí era traductora y tradujo a Rabindranath Tagore, que era hindúe. Entonces, pues ella le entregó a Juan Ramón Jiménez la primera antología suya, o el primer poemario, que se llamaba En Silencio. El segundo poemario se llamaba Ahora, y el tercero, La Voz en el Viento. Pues todos esos poemarios se lo entregó a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez vivía en la calle Lista y entonces la llamó a ella por mediación de otra amiga de Ernestina y le dijo que la verdad que valía la pena leer sus poemarios, que valía muchísimo. Entonces, bueno, pues así empezó la amistad entre Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez. Después, más tarde, ella pues escribiría un poemario de las cartas que las dos se intercambiaban con el nombre de La Ardilla y la Rosa. Más tarde, claro, él estaba muy señalado, el Domenchina, había sido el secretario de Azaña, que empezó la guerra civil. Entonces ellos tuvieron que marcharse, porque si no lo mataban a él. Primero se fueron a Valencia, después a Barcelona y después más tarde se fueron a Francia. Entonces pensaron, porque les dijeron que en México pues iban a vivir muy bien y bueno, pues se exiliaron en México. En México al principio ella tuvo que empezar de traductora y dio a conocer su única novela que escribió,
porque ella escribió 19 poemarios, pero una sola novela que se tituló La casa de enfrente. Ella empezó como traductora a trabajar en México y bueno, pues era como se ganaba la vida, porque el Don Benchina era un poco depresivo. Él sabía que ya no podía volver más a España, eso lo tenía como muy bajo de moral, y era ella la que sacaba todo adelante, porque él, a pesar de que también escribía, pero se negó ya a escribir, ni a intervenir en revistas, que una de las revistas donde Ernestina escribía allí en México era La Libertad. Entonces ella siguió pues intercambiándose las cartas, como he dicho, con su maestro, como ella decía, mi maestro y yo, que también escribía poemas sobre eso. Pues ellos estaban en Estados Unidos y ellos fueron a Estados Unidos. Otras de las veces vinieron el matrimonio de Zenobia y Juan Ramón Jiménez también a México. Total, que así iban pasando la vida, aunque siempre estaban muy pendientes de España. Ella conoció ahí en México a ¿cómo era? José María de Balaguer. José María de Balaguer, que era el fundador del Opus Dei. Entonces ella se hizo del Opus Dei porque ella era muy espiritual. Entonces también a José María de Balaguer, pues le enseñó ella a escribir haiku. Los haikus son de origen japonés, son muy espirituales y son de 3 versos de rima libre. Pasó el ayer, pasará también el hoy, llegó la primavera, ¿sabes? Era uno de sus haiku. Y también Escrivá de Balaguer, que no me acordaba del apellido Escrivá, Monseñor Escrivá de Balaguer, porque era el fundador del Opus Dei, pues él enseñaba todo esto de los haiku, porque también le gustaba mucho la poesía. Y como ya te digo que eran muy espirituales los haiku, pues entonces él se aficionó también, Monseñor Escrivá de Balaguer. Después, más tarde, él murió en el año 59, porque no hizo nada por vivir. Él se acordaba mucho de España y como él sabía a ciencia cierta que no podía volver a España, pues eso poco a poco lo fue enfermando y se murió en el año 59. Ella antes, 2 o 3 años antes, había ido para España porque ella sí podía ir a ver a su madre, porque ya el padre había muerto, a su madre y sus hermanos. Después volvió otra vez a México porque claro, era ya su segunda patria. Y entonces pues conoció también a León Felipe. León Felipe era farmacéutico, era creo que de Zamora, pero también era escritor y poeta. Entonces le hicieron un homenaje, él era ya mayor que Ernestina, y entonces pues, que por cierto, Blanca Molet, ¿sabes, Paco? Blanca Molet es sobrina de León Felipe. Sí, y esta Blanca Molet la conozco yo mucho, es presidenta de los amigos del Museo del Grabado. Entonces, pues bueno, ella, ya te digo, seguía escribiendo y también escribió La cárcel de los sentidos, otro de los poemarios muy importantes que ella lo escribió en México. Después ella quiso ya irse para España, pero claro, llega a España, ya no conocía a nadie. Entonces ella también estaba como un poco nostálgica, se acordaba mucho del marido, ellos se habían llevado siempre muy bien, habían tenido hijos, y ella le escribió un poema del último diálogo que tuvieron ellos,
porque ya se veía venir, ¿sabes? Que él con esas depresiones que cogía, pues cualquier día, porque murió muy joven, no tenía ni 60 años, que se moría, ¿no? En China. Entonces ella se volvió para España, como digo, en el año 1972 y ya empezó a vivir en soledad, porque ella ya no escuchaba nada, no oía nada, y entonces estaba casi ciega. Empezó a escribir otra novela, pero la dejó inconclusa, porque es que ya ella no podía, ¿sabes?, escribir por la ceguera que tenía. Entonces, pues, ya digo que empezó a escribir poemas y tal, pero no los terminaba. Ella ya tenía ganas de morir, porque decía, ella repetía una y otra vez, sobre todo de noche cuando no se dormía, este poema que le hizo a su marido. Ella siempre los versos los había hecho versos alejandrinos y heptasílabos, porque ella perteneció a las vanguardias y al modernismo, pero después se fue para el barroco y escribió ya sonetos y romances. Después, y ella todo recordaba, sobre todo de noche, cuando no podía dormir, pues le daba vueltas a todo. Y el amor que le tuvo siempre a su marido, a Juan José Domenchina. Ella le dieron varios homenajes, pero tampoco demasiado. Le dieron el premio Euskadi de literatura en castellano por la versión de poesía. Después también le dieron un premio a la mujer progresista. En Madrid le dieron una medalla de oro por haber hecho tantas cosas en pro de la literatura y de la poesía, sobre todo en el norte, ¿no? Y después también cuando llegaron a Madrid, pues también hizo mucho por Madrid. Y fíjate, el archivo de ella, el archivo personal de Ernestina de Champursin, está en el Archivo General de Navarra. ¿Lo sabías? Sí. Y entonces cualquiera puede ir, porque aquí don Paco, que puede ser mi hijo, y lo quiero como un hijo, pues es el archivero, lo sabéis, ¿no? De aquí, es historiador y archivero de aquí de Marbella. Entonces ya digo que cualquier persona que quiera ir a Navarra y pueda y quiera leer su archivo, lo puede leer. Y después también estuvo nominada para el premio Príncipe de Asturias, pero luego no llegó a buen término. Total, que bueno, la verdad que fue una vida, una biografía muy interesante la de Ernestina de Champursin. Después, al final, si me queréis preguntar algo, pues yo con mucho gusto lo contestaré. Voy ahora. Ella tenía mucha hondura en su alma y ella escribió sobre la poesía humana y la poesía divina. Entonces, porque era muy religiosa y gracias a todas sus creencias religiosas estaba en pie. Con 83 años escribió una antología poética, Huyeron todas las islas, y con 86 escribió Encuentros amorosos. La verdad es que ella es digna de leer su biografía, porque ha sido muy importante en la historia de la generación de las poetas de la generación del 27. Ahora voy a leer
3 poesías cortitas para no cansaros de ella. Era una gran pensadora y escribió un verso, una poesía del amor humano, que es este: el beso, tus labios en mis ojos, qué dulzura de estrellas alisa lentamente mis párpados caídos. Nada existe en el mundo, solo siento tu boca y el temblor de mi espíritu hecho carne de luz. Sé cruel al besarme, desgarra mis pupilas y arranca de su sombra la lumbre de mi sueño. Con ella te daré mi última morada. Abrázame tus ojos, abrázame los ojos, que el peso de tus labios despoje mi horizonte de lo que tú no has visto. Quiero olvidarlo todo y anularme en la niebla que ciñe tus caricias. Esto es de Cántico Inútil. Después voy a leer del amor divino, que ella escribió otra de los poemarios, Presencia a oscuras. Cercada estoy, Señor, por ti solo cercada. Ciérrame tu salida, acorrálame el alma, anula mis defensas. Cercada estoy, cercada. Por esa verdad tuya, escudo que me ampara, saeta que me hiere, crecida que me arrastra, cercada sin remedio, cautiva sin murallas. Y después, porque ella escribió décimas, voy a leer una décima de la muerte en Dios. Oscuridad, dulce amante, tus brazos me han sorprendido y mi cuerpo malherido en esa sombra punzante se siente morir fragante de dones no derramados. Hazme cruzar esos vados que me alejan al que quiero. No he de vivir si no muero con los sentidos cerrados. Ya sabéis que en México escribió La cárcel de los sentidos, y esto es un trozo de su poemario. Yo creo que si tenéis que hacer una pregunta, porque se me ha podido a mí olvidar algo, podéis hacerla. Vas divinamente. Que vas divinamente. Voy divinamente. Bueno, ¿habéis enterado ya un poquito de la biografía? Bueno, pero si tenéis algo... Una vida emocionante la de esta escritora y la de esta poetisa. Sí, la verdad es que... Una sufridora. Pues sí. Es que... Estas mujeres de la generación del 27, las mujeres sin sombrero, no tendrían cabida casi en la vida social, ¿no? Porque has dicho que ella tenía amigos, pero en aquel momento no creo que los hombres se llevaran muy bien que las mujeres no, tuvieran amigos, si ya te digo, dentro del mundillo. claro, ya te digo que Federico García Lorca, que él se lo tenía como así como muy creidito, pues le daba poca importancia a las mujeres escritoras y poetas, ¿sabes? Pero ella, como ella era tan transgresoras, ella no solamente querían ser esposas y madres, ¿sabes? Sino ellas querían tener una vida cultural y social, ¿sabes? Entonces, pues claro, ellas no querían ser mujeres al uso, sino cambiar todo para que hubiera igualdad, que era lo que quería ella, y que se le diera dignidad a la mujer, que no le daba ninguna, sobre los hombres, claro. Pero gracias a Dios todo ha ido cambiando. Aunque todavía no ha cambiado del todo, tiene que cambiar aún más, pero ya la cosa es distinta a como era. Y murió en Madrid, parece que ha dicho, ¿no? Sí, murió en Madrid porque ella ya se vino en el año 1972, pero también empezó otro exilio, porque lógicamente ya ella estaba sola, ya había muerto su madre también, los hermanos ya estaban cada uno por su lado,
Tampoco ella era de como ahora, por ejemplo, que tenemos una poeta, una pensadora, una escritora, pues que de alta gama, ¿no? Como si dijéramos, pues tiene su secretaria, pero ella es que era un poco extraña, porque date cuenta que todas estas personas que tuvieron que exiliarse a Argentina, a Estados Unidos, se hicieron un poco no introvertidas, ¿sabes? Y entonces pues no tenía a nadie, ella ya no veía, quería hacer muchas cosas y no podía. Entonces ya con 93 años murió un poco de pena, porque ella siempre se acordaba mucho de su marido. Y claro, todas estas personas pues le daban vueltas. Os vaya a perder ahora una sorpresa que no vea. Las que se van porque tienen que coger el autobús. Se va a una sorpresa preciosa. ¿Con cuántos años murió? Con 93. ¿90? Y 3. ¿Sabes dónde está enterrada? ¿En Madrid? La verdad es que no lo sé. Está enterrada en Madrid porque sí, en Madrid, yo leí en su día sí. que es una pena porque... La Almudena me parece sí. que era. Sí, creo que sí. Es una pena porque este tipo de personajes creo que todo lo que han sufrido y el poco reconocimiento que tienen. Claro. Pero al hilo de su pregunta, yo leí que el Ayuntamiento de Madrid fue uno de los pocos ayuntamientos que le reconoció la obra literaria de Ernestina. Y al mérito de ella. El mérito de ella. Luego hubo un premio nacional, un premio de Euskadi a la lengua castellana en poesía, que también vi de Ernestina, y son los pocos reconocimientos que tiene esta mujer. Y en Álava, todos los años hay certámenes literarios con el nombre de Ernestina. de Champurrado. Era una mujer sumamente sencilla. Era sencilla, ¿no? Sí, todas estas personas, date cuenta que pasaron mucho con la guerra civil en España, fue durísima, fue horrible. Entonces, claro, pues todos los que se exiliaron, qué penita. Que no podía... Está enterrada muy cerca de donde yo Sí, vivo. la Almudena, sí. Sí. Bueno, ¿alguna preguntita más? Que me encanta, que les pregunté. Bueno, Paco, ya sabes lo del archivo que está ya sabes dónde está en Navarra, de ella. O sea, algún día te vas para allá. Y bueno, pues ahora hay una gran sorpresa, porque aquí este señor, Francisco Rodríguez, que ha sido pedagogo, que escribe libros juveniles, con mucho éxito además. Totalmente de acuerdo. Canta de maravilla. De maravilla. Canta de maravilla. Una voz preciosa, privilegiada. Y entonces yo le dije que por favor, que a ver si cantaba algo para animar la cosa, porque hay también tanta verdad, tanta tristeza de los exiliados, de lo esto, de aquello. Y pues ahora él va a cantar con mucho gusto, me imagino, ¿verdad? y entonces pues os va a gustar muchísimo. Luar Madrid de madrugada, no sé por qué me imaginé que habría luz en tu ventana. Perdona si te desperté. Dicen los vientos que habla sola, que escribe cartas a Robinson, que en un café de Barcelona en el espejo se perdió. Elisa ama las nubes. Elisa se echó a volar en una sala de espera y se olvidó de bajar. Elisa, la luna sale y Elisa, ¿dónde estará? Escribiendo por las calles
la palabra soledad. ¿Cómo te va la vida? Me duele el corazón, los amigos no responden, siempre está el contestador. Y adiós, querida Lisa, perdona mi canción, tú te quedarás la herida, yo me quedaré la flor. Bueno, y ahora esa canción de Alfonsina y el mar que tanto le gusta a Josefina, y es verdad, como dijimos antes, está dedicada a un poema de Alfonsina Storni. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal
te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de sal. En Prensa Inexistente nos gusta figurar. Lo natural y genuino. Lo extravagante y original. Cuenta con nosotros para ser los más glamurosos. Si voy a visitarte es porque me gusta tu estilo.